Cuando estamos en un proceso evaluativo de selección de personal, es importante que ante el material que tengamos, es decir, nuestra batería psicodiagnóstica, a la que unamos la entrevista, que es también una técnica más a integrar con el resto de los test, lo que tratamos es de plantearnos interrogantes, es decir, en lugar de dirigirnos a hacer el análisis formal de cada test, siempre lo que recomendamos es tener una vista global o gestáltica de toda la batería, tratando de hacer relevamientos generales que nosotros hemos focalizado en tres áreas: el estilo del dibujo, la calidad y estructura del trazo y si aparecen indicadores sintomáticos. En este caso hemos elegido el test del árbol que ahora comentaremos en un ratito. Bien, ¿qué es lo que también tenemos que considerar para integrar en toda nuestra batería? Bueno, cuando hacemos una evaluación de personal, tenemos que evaluar, y esto por ahí lo obtenemos de la entrevista, la disposición, el comportamiento y la motivación que tiene la persona hacia el tipo de tarea que va a hacer. Más allá de su experiencia, más allá de sus conocimientos, es importante que se sienta motivado, que haya un cierto disfrute en el tipo de tarea que va a realizar, más allá de la experiencia mayor o menor que tenga en ella, pero que sea un área, digamos, que sea de su interés. Esto va a hacer también que, obviamente, su productividad, su calidad de trabajo vaya también muy relacionada con eso. Otra cuestión también que evaluamos, que esto surge un poco del currículum vitae y de los datos que tengamos en la entrevista técnica, la experiencia general, es decir, en qué áreas ha trabajado, cómo ha sido su experiencia laboral, y su experiencia particular, es decir, específicamente a lo mejor, sobre todo en aquellos tipos de puestos en donde la persona requiere un conocimiento específico. Después, esto ya obtener de toda la batería de test, siempre una batería y nunca uno, dos o tres test aislados, sin interrelación, sino una batería como un conjunto de test articulados en donde sabemos que tenemos test proyectivos gráficos, test proyectivos verbales, podemos tomar algún test lúdico, algún inventario, es decir, siempre va a tener que ver con lo que necesitemos evaluar. De esto vamos a destacar cuáles son los rasgos básicos o nucleares de la personalidad, ver cuáles son las aptitudes y las competencias actuales, y a veces en los puestos en donde haya un horizonte de crecimiento mayor, es decir, que la persona a lo mejor entra como un empleado administrativo o como un operario, pero la idea es que vaya progresando y que a lo mejor termine después con trabajos de encargado, de jefatura, etcétera, ¿no? Como un plan de carrera. Entonces ahí tendremos que evaluar también aptitudes potenciales. Por ejemplo, si la persona ahora entra como un trabajo administrativo, pero en algún momento puede ser supervisor de su área y va a tener personal a cargo, bueno, si existen esas habilidades directivas que le permitirían hacer bien, digamos, esa función. Otra cuestión también, que es lo que planteamos en este trabajo, que después amplían siempre nuestros alumnos en el material escrito de esta misma clase, es el tema de qué es lo que deberíamos evaluar en estos interrogantes básicos. Hemos propuesto plantearnos preguntas en relación a este test, que se trata del protocolo del test del árbol de una persona de mediana edad para un puesto administrativo en una institución educativa. Siempre es importante considerar entonces hacerle preguntas a ese test. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, podríamos preguntarnos? Hemos propuesto esta serie de preguntas. Entonces, digamos, cuál es el estilo cognitivo, digamos, la inteligencia general, la capacidad de tolerar las presiones o la tolerancia al estrés, cómo se maneja emocionalmente, interaccionalmente, digamos, cómo es la relación, cómo percibe al otro, qué intención o qué necesidad tiene de comunicación, su grado de sociabilidad, qué nivel de autonomía-dependencia tiene su personalidad, qué prevalece, si la dependencia o la autonomía, cómo es su capacidad de organización y planificación, cómo es su calidad de trabajo, y obviamente una evaluación importante es, que consideramos para nosotros es la primaria, cuál es el equilibrio psicosomático actual. Es decir, más allá a veces de la inteligencia, de los recursos, de las aptitudes, de la experiencia, si la persona está pasando por alguna situación crítica o se trata de una estructura de personalidad con algunas conflictivas, es importante ver cuál es el equilibrio psicosomático. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando hay algunas problemáticas, por ejemplo, a nivel emocional,
o en el control de los impulsos. Eso puede hacer que afecte justamente su relación con sus compañeros, con sus superiores, y obviamente también terminará afectando el clima laboral, que es importante para que, digamos, quienes trabajan en una misma área trabajen, digamos, con cierta comodidad, con cierta satisfacción, ya que sabemos que es muy importante la calidad humana, los vínculos que se establecen, ya que las personas están muchas horas en su trabajo. Bueno, comencemos entonces a observar este dibujo. Hablamos de esta mirada gestáltica general. ¿Qué nos transmite este dibujo? Nos transmite, si vemos desde la psicología de los trazos, un exclusivo dominio de los movimientos rectos y angulosos. Fíjense que la curva está ausente. Esto ya nos está dando cuenta de un estilo de personalidad en donde lo volitivo, lo intelectual, está como privilegiándose como área dominante en la personalidad, y donde obviamente todo lo que tenga que ver con lo emocional y lo interaccional van a ser áreas más incómodas para el sujeto, en donde le va a costar un poco establecer relaciones empáticas, por ejemplo, su adaptabilidad. Acá sumamos también que el dibujo es muy grande, tiene un 75% del alto de la hoja, por lo cual también esto ya nos está dando cuenta de que hay una necesidad de tener un rol importante, de expandirse, de expandir su personalidad, y como estamos con movimientos rectos y angulosos, también podemos decir que hay una necesidad de dominio de ese ambiente. Los trazos son enteros, pero mucho más desprolijos en la zona de las ramas. Fíjense que no hay follaje o contorno, están las ramas a la vista. Estas ramas están abiertas, algunas son paralelas y bidimensionales, y salen también otras monolineales. Esto nos está dando cuenta de cómo es el estilo interpersonal, la modalidad de contacto interpersonal. Hay un predominio del componente de extroversión, es decir, de dar salida a los impulsos, a las propias necesidades, a veces sin un buen autocontrol. También habla de como son las ramas muy grandes y muy largas, da cierta ambición, necesidad de reconocimiento, búsqueda, como estamos también con un predominio del componente más de lo individual que de lo gregario, digamos, la búsqueda de una ambición, digamos, sobre el ambiente, de tener un lugar importante. Por lo tanto, digamos que de todas las habilidades, las sociales son las que están menos destacadas. El piso está presente en forma de ángulos, lo que implica también que actualmente hay tensiones en esa vida cotidiana. La base del tronco es ancha, no es ancha, sino que tiene un ensanchamiento, que es diferente que decir que es una base ancha, un ensanchamiento hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, pero más marcado, fíjense, como un ángulo hacia el lado derecho. Esto da una personalidad contradictoria, luchas internas entre avanzar, replegarse, a veces conductas más de irritación o susceptibilidad hacia el ambiente. El hecho de que el tronco sea muy delgado y la copa sea muy ancha para ese tronco, da cuenta justamente de que a veces el yo, digamos, no tiene a veces los suficientes recursos como para sostener esas mismas presiones de su autoexigencia, de su necesidad de dominio, sus ambiciones. Es decir, que hay un desfasaje entre lo que se ambiciona y lo que se puede hacer, y bastante susceptibilidad, digamos, a lo que es el ambiente. El nivel de inteligencia es bueno, pero se trata de una persona, digamos, por ahí tampoco que están los detalles básicos, pero no hay muchos detalles y no hay mucha, digamos, estábamos hablando como otra variable, la calidad de trabajo. Hay ciertas desprolijidades. Como vemos, planteando los interrogantes, y no hemos empezado a analizar este test en todos sus elementos, que son muchos, ni en la batería, pero ya nos formamos una opinión, por ejemplo, en relación al tipo de tarea que la persona tiene que hacer. Podemos decir que la parte administrativa puede cubrirla perfectamente, pero si ese puesto implica dentro de esas tareas administrativas, y a veces en lo educacional está el tema del contacto con los padres, la cobranza de las cuotas, es muy lo destacado, entonces en ese caso podría tener algunas dificultades.